Pero muy buenas tardes a todos mis hermanos, bendiciones. Me da mucha alegría estar aquí una vez más con ustedes. Creo que va a ser muy grato el poder continuar con la segunda parte de esta serie, ¿Con quién se casó Caín? Vaya que quizás a muchos les interese este tema. Y yo voy a dar continuidad precisamente con este propósito de que ahondemos un poquito más. Yo la vez pasada, hermanos amados, les comenté sobre este asunto. Les hice ver también que Adán y Eva tuvieron hijos dentro del huerto del Edén. Ahora bien, lo que vamos a ver ahora son los versos. Yo voy a dar 2 versos, ustedes les compete buscar los demás. Pero, ¿dónde prueba la palabra de Dios que ellos tuvieron hijos? Dentro del huerto del Edén. Bueno, la Biblia habla en el capítulo 1, verso 28, creo yo. Verso 28, dice que Jehová le dijo: multiplíquense y sojuzgad la tierra. Fructifíquense y multiplíquense. Es interesante ver que multiplicar tiene, pues sugiere que ya no eran dos, ya no era una sola pareja, sino que empezó a notarse que había compañía. Dios le dio ese deber a los animales. Recordemos que a Adán no se le encontró ayuda idónea, sin embargo, él duerme a Adán y de su costilla saca a la cual conocería después él, y sería Eva. Y a eso mismo Dios, a ese mismo propósito Dios le dio ese deber de que se multiplicara. Bien, el otro texto que voy a citarles está en el capítulo 3, verso 16. En el verso 16 nos dice la palabra de Dios: y multiplicaré. Esto fue cuando Jehová sentenció a Eva a sufrir dolores. Multiplicaré en gran manera tus preñeces. Esto también sugiere que Eva tenía también pariciones o paría, pero no había dolor. Probablemente aquí sí voy a ser un poco subjetivo. La Biblia no habla, pero yo quiero pensar, por decirlo así, hermanos, que quizás tendría algún tipo de malestares que le incomodaba, por decirlo de la manera más suave. Cuando ella desobedece, entonces sentencia con esa palabra y le dice: multiplicaré en gran manera tus preñeces. Con dolor parirás a tus hijos. Veamos aquí precisamente que Eva tenía ya pariciones, ya paría Eva dentro del huerto del Edén, porque todo esto fue dentro del huerto del Edén, antes de que Dios sacara precisamente a Adán y a Eva por causa de la desobediencia. Entonces, vemos cómo la palabra de Dios nos muestra que Adán y Eva tuvieron hijos realmente. Ahora, podríamos preguntarnos, bueno, ¿y qué pasó con esos hijos? Bueno, aquí también seré muy subjetivo. En realidad, yo considero que a cierta edad, después de amamantar Eva a sus hijos, ella o Dios, o de una u otra manera, bajo algunas circunstancias, los hijos salían del huerto del Edén a una edad, por decirlo así, 7, 8, 10 años. Ellos, o Dios, Adán
y Eva, pues se daba esa situación de que Adán y Eva vivían en el huerto. Y fuera, los hijos vivían fuera. Y podría uno pensar que sería demasiado cruel. Pero no, hermanos, de ninguna manera es cruel. ¿Por qué razón, hermanos amados? Bueno, por la sencilla razón de que vamos a recordar que Dios hablaba directamente, cara a cara, con Adán y con Eva. Dios tenía una relación de comunicación completamente personal. Dios hablaba, Adán se presentaba. El Todopoderoso, Él daba instrucciones y Adán obedecía. Así era la relación entre ellos. Dios con sus primeras criaturas. Así que Él, o sea, Dios Todopoderoso, cuidaba su creación, incluyendo precisamente a Adán y a Eva. Adán no se envejecía, Eva tampoco. Ellos estaban permanentemente sanos, fortalecidos, llenos de vigor. No había muerte. Es interesante ver estos aspectos. La tierra estaba en un estado de bienestar total, completa, absoluta. En realidad, hermano, podemos ver una tierra perfecta. Si Dios está ahí, en su propia creación, todo está perfecto. Así que cuando salían esos pequeños del huerto del Edén, hermanos, vemos que no tenemos por qué a nosotros escandalizarnos. Quizá usted no esté de acuerdo conmigo, pero yo veo a ese Dios maravilloso que cuidaba a Adán y a Eva dentro del huerto del Edén, también con aquellos que eran sacados fuera de ese huerto, cuidando Dios de esas criaturas. Recordemos que no había ningún tipo de peligro. El hombre podía disfrutar del bienestar total y absoluto de la creación de Dios. Los leones, se puede decir que eran herbívoros. Claro. No eran fieras carnívoras. Es interesante que nosotros le demos mente a este asunto. Recordemos que no había animal ponzoñoso. ¿De qué se iban a preocupar esas criaturas? ¿De que se cayeran a un precipicio? ¿Acaso Dios no estaba como lo estaba con Adán y Eva? ¿No estaba con ellos? ¿Se tendrían que cuidar de la agresividad de una fiera? Tampoco. Dios cuidaba, mantenía un orden absoluto, de tal manera que no había muerte, hermanos. Yo veo ese mundo maravilloso en esa etapa, en ese estado. Por tanto, hermanos, pues es interesante considerar y reflexionar que el pecado trajo consecuencias, sí. También podemos ver a toda la creación de Dios en un estado de total y completo bienestar como el hombre quisiera vivir en esta tierra. Pero mañana veremos precisamente, hermanos amados, que este argumento que yo les he compartido no es descabellado. De que ellos, fuera del huerto del Edén, esa nueva generación, vivía fuera, disfrutando de igual manera de todas las bendiciones de Dios. No había ni calor, no había ni frío, había un ambiente agradable, no había lluvia, no había tempestades, no había rayos. Recordemos que dice la palabra de Dios que
ascendía un vapor y también de igual manera descendía un vapor que regaba toda la tierra. O sea, era algo maravilloso, extraordinario. Así que, hermanos amados, capítulo 1, 2 y 3 de Génesis, podemos descubrir todas esas fortalezas. Realmente digo fortalezas porque es interesante que nosotros escudriñemos las Escrituras. Ese es el punto, escudriñar las Escrituras, analizarlas con seriedad, dedicarle tiempo investigando, dándole mente cuál es el interés de Dios para nosotros. Siempre, siempre cuidarnos, guardarnos. Hoy en este tiempo el pecado ha hecho terribles estragos en la sociedad en la cual vivimos, en el mundo entero. Así que bendiciones. El día de mañana estaré dando otra serie, quizás sea la última mañana, sobre precisamente lo que sucedió sobre este asunto con relación a el pecado. ¿Con quién se casó realmente Caín? Será la tercera parte de esta serie. Y veremos también precisamente lo que trajo como consecuencia esta desobediencia. Mañana pues estaremos aquí comunicándoles la otra parte de la serie. Bendiciones, un abrazo, hermanos, bendiciones, y espero que sea grato para ustedes el tener en cuenta, considerar lo que les he compartido. Bendiciones.